Los Boston Celtics están de rebajas. Drew Holiday, Kristaps Porzingis, ninguno de estos dos jugadores formarán parte de la plantilla del curso que viene, pues han sido traspasados en las últimas horas. ¿Por qué? Por una cuestión meramente salarial. Los Celtics van a ser un peor equipo desde un punto de vista deportivo y la lesión de Jason Tatum no ha hecho sino acelerar un proceso que era cuestión de tiempo. Hoy aquí vamos a tratar de explicar al detalle por qué el conjunto verde ha decidido apretar el botón y destruir el equipo que fue campeón en la temporada 23-24. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poquito del que ha sido el movimiento que ha marcado las últimas horas en el mercado de la NBA a poquito de que llegue el draft de este año, el draft de la NBA, que estaremos aquí en Gigantes del Básquet contándoslo en directo junto con Gerard Solé y Alejandro Gaitán, tanto en Twitch como aquí en nuestro canal de YouTube. Estaremos desde la 1:15 de la madrugada, hora española, analizando todo lo que suceda en una noche tan especial. Pero antes vamos a analizar lo que ha ocurrido en un movimiento que sirve para entender lo que están haciendo los Boston Celtics y que muchos aficionados verdes probablemente no estén entendiendo. Vamos primero a las claves de los movimientos. Ayer lunes, los Boston Celtics traspasaron a Drew Holiday a los Portland Trail Blazers a cambio de Anthony Simons y 2 segundas rondas. Y en la madrugada de hoy, miércoles 25 de junio, no sé ni en qué día vivo, miércoles 25 de junio, los Boston Celtics se han deshecho de Kristaps Porzingis y un pick de segunda ronda en una operación que ha incluido a los Atlanta Hawks y a los Brooklyn Nets. A Atlanta pone rumbo el jugador letón Kristaps Porzingis y una segunda ronda. A Brooklyn Nets lo hace Terance Mann y el pick número 22 de los Atlanta Hawks. Y a los Boston Celtics llega Georges Niang y un pick de segunda ronda. Bien. ¿Qué significan estos movimientos? Porque no se puede entender uno sin el otro. Desde un punto de vista deportivo es evidente. Kristaps Porzingis y Drew Holiday son mucho mejores jugadores que Anthony Simons y Georges Niang, pero es que esta operación no tiene que ver con lo que sean capaces de hacer sobre una cancha de baloncesto, sino por cuánto dinero cobran al final de la temporada. Esta es una operación económica. ¿Por qué? Porque de esta manera los verdes han conseguido bajar del segundo apron del impuesto de lujo. ¿Qué es esto del segundo apron y por qué es tan importante? El segundo apron es el segundo nivel dentro del propio impuesto de lujo, es decir, por encima de los 170 y pico millones de dólares que es el nivel establecido. Cuando tú superas ese segundo nivel dentro del impuesto de lujo en la NBA, tienes muchísimas restricciones. No puedes firmar agentes libres después de que hayan sido cortados, no puedes utilizar ciertas herramientas como las excepciones para fichar jugadores por encima del impuesto de lujo, no puedes agregar salarios a la hora de hacer intercambios, es decir, tienes que guardarlo todo al céntimo y eso limita muchísimo la capacidad de gestión y de maniobrabilidad de una gerencia. Todo ello sin mencionar el hecho de lo caro que es para una organización que, por ejemplo, los Boston Celtics van a ser vendidos próximamente cuando se apruebe la venta por parte de la Junta de Gobernadores de la NBA. Y es que en estos dos intercambios, el de Holiday y el de Kristaps Porzingis, Boston se ha deshecho de 27 millones de dólares garantizados para la próxima temporada, lo que les deja por debajo de unos 4,5 millones del segundo nivel del impuesto de lujo. Esto es importante más que nada porque cuando eres repetidor, cuando pasas varios años dentro del impuesto de lujo y dentro del segundo nivel del impuesto de lujo, por ejemplo, te pueden bloquear la primera ronda de unos años adelante, lo cual es bastante a tener en cuenta, sobre todo dada la situación en la que se encuentra el conjunto de Massachusetts. También, y esto es bastante importante porque al final los Celtics son una gran empresa, son un gran equipo y tienen también que responder Brad Stevens y todo su equipo de trabajo en las oficinas ante un dueño que está en la cúspide de la organización, y esta operación les ha servido para ahorrarse más de 200 millones de dólares entre multas, penalizaciones y salarios a futuro. Es decir, tiene lógica desde un punto de vista económico y lo económico es realmente importante para que lo que finalmente sucede sobre una cancha de baloncesto. Y teniendo en cuenta que los Celtics no iban a ser un equipo mínimamente aspirante a ganar el anillo después de la gravísima lesión de Jason Tatum, esto tiene todavía más sentido. Entiendo que los fans de los Celtics puedan estar
decepcionados, puedan estar alicaídos por estas dos operaciones que se han producido, porque fueron dos nombres muy importantes en la consecución del título de 2024, pero es que quien se duerme los laureles en la NBA y más a día de hoy desde un punto de vista económico y desde los despachos, acaba hundido en la clasificación y muy penalizado desde el punto de vista salarial. Solamente hay que ver lo que están teniendo que hacer los Phoenix Suns para poder desprenderse de jugadores que en principio iban a ser claves. ¿Por qué? Porque son un equipo muy caro y son muy poco competitivos. Nadie duda, como digo, de que Porzingis y Holiday son mejores jugadores, pero eso pasa a un punto, a un segundo plano, dadas las circunstancias del conjunto de Boston. Y es que esto es importante, porque incluso antes de la lesión de Jason Tatum contra los New York Knicks en las semifinales de conferencia, esta opción, el traspaso de Holiday y el traspaso de Kristaps Porzingis, ya estaba encima de la mesa, ya se daba por hecho que se iba a producir tarde o temprano. La clave fundamental era saber cuánto tendrían que pagar los Celtics para deshacerse de estos dos contratos. Holiday es un jugador muy veterano y Kristaps Porzingis ha estado mucho más tiempo lesionado que disponible sobre la cancha. Solamente hay que tener en cuenta lo que ha ocurrido durante esta temporada con el jugador letón, que ha tenido diferentes problemas de salud que le han impedido estar disponible la mayor parte del tiempo y que le han limitado en última instancia para poder rendir como había sido habitual antes de que estos problemas le afectasen, además de lo que ocurrió también en las finales de la NBA con una lesión tan extraña que apenas había casos médicos al respecto. Como digo, esto era ya predecible, esto ya se sabía que iba a suceder. Lo positivo, desde un punto de vista del aficionado de los Celtics y en general para analizar la situación, es que Boston ha conseguido rascar varias segundas rondas por deshacerse de dos jugadores que desde un punto de vista deportivo ya están en la parte descendente de su carrera, sobre todo en el caso de Drew Holiday. Con Porzingis tenemos más dudas por el hecho de que todavía es un jugador del año 95, tiene mucha carrera por delante, pero también tiene un historial de lesiones bastante notable, y eso, pues en última instancia, acaba afectando al valor que puedan tener este tipo de figuras. Brad Stevens ha hecho un trabajo sensacional desde los despachos para conseguir un buen acuerdo y sobre todo para liberar salarios, que es la gran clave de esto. Boston va a ser mucho más flexible a partir del verano de 2026 y ya ni hablemos a partir de 2026-2027, de la temporada 26-27 quiero decir. ¿Por qué? Porque van a tener muy pocos jugadores bajo contrato y los que van a tener bajo contrato o bien son auténticas gangas como el contrato de Peyton Pritchard o bien son jugadores clave tipo Derrick White y Jaylen Brown. Como digo, Tatum es la clave de esta operación. ¿Por qué? Tatum no va a jugar el próximo curso. Tatum no va a jugar en la 25-26. No sabemos a qué nivel va a estar cuando regrese en la temporada 26-27. Esto es importante porque una rotura del tendón de Aquiles es una quimera. No sabemos a qué nivel va a volver el jugador de los Celtics. Y esto es importante porque hacer este tipo de movimientos ahora, con esta velocidad, antes incluso de que llegue el draft y antes incluso de que se abra el mercado de agentes libres, permite a los Celtics llegar más o menos con un panorama mucho más flexible, mucho más abierto a poder hacer otros movimientos y poder incorporar jugadores que puedan ser útiles a futuro o estar en disposición de hacerlo cuando llegue el momento. Sabemos que una lesión del tendón de Aquiles es una de las más graves, más severas y que más impacta en el juego, sobre todo en el caso del baloncesto. Afecta a la flexibilidad, afecta a la explosividad, afecta a los cambios de ritmo y afecta a la capacidad de salto. Tatum es un jugador privilegiado desde el punto de vista físico, pero la historia nos demuestra que una lesión en el tendón de Aquiles cambia y parte una carrera en dos. Solo hay que ver el caso de Arvydas Sabonis, el caso de Kevin Durant, que mucha gente estará pensando en eso. Vale, es algo muy inusual e incluso el Durant que volvió podría decirse que es un auténtico milagro médico por el rendimiento que ha ofrecido desde ese punto en el que se lesionó, dada la edad que tenía, dado el historial también que tenía de lesiones, pero bueno. Veremos cómo termina de regresar Jason Tatum y en eso está pensando ahora mismo Brad Stevens para realizar estas operaciones. No está pensando en lo que puedan hacer la próxima temporada, está pensando en lo que pueda ocurrir probablemente en 2028, en 2029, en 2030. No está pensando en el presente, está pensando en el futuro y cómo construir un equipo que sea campeón o al menos aspirante cuando Jason Tatum esté en plenas facultades físicas para poder rendir. Y si no lo está, poder tener la flexibilidad para poder cambiar de página y empezar una nueva era. El proyecto de los Celtics, campeones de 2024, prácticamente quedó agotado antes incluso de la lesión de Jason Tatum. El rendimiento de Drew Holiday había bajado notablemente. Al Horford, pues bueno, veremos lo que ocurre con él. Probablemente acabe tomando la decisión de retirarse o incluso poner rumbo a otro lugar para un último contrato que pueda asegurarle un buen dinero desde el punto de vista económico.
Y Kristaps Porzingis había sido pues un problema desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de salud porque no había estado disponible. Todo esto se le añade el hecho de que Jaylen Brown arrastraba una lesión de la cual se operó recientemente tras acabar los playoffs y tienes un escenario realmente no muy positivo para ser aspirante y sobre todo para tener que invertir una cantidad semejante de dinero, que es lo que tenían que hacer estos Boston Celtics tanto en esta temporada como en esta siguiente que va a empezar si no realizaban ninguna operación. Es un trago difícil por parte de los aficionados de los Boston Celtics que tienen que asumir pronto que el equipo el año que viene no va a ser competitivo, que lo más seguro es que con suerte estén entre el puesto 6 y el puesto 10 de la conferencia este, con suerte también porque la conferencia este va a estar bastante mal, pero esto es importante y esto, es una apreciación personal, Danny Ainge no habría sido capaz de realizar estas operaciones con este nivel de frialdad como lo ha hecho Brad Stevens. Solamente hay que ver lo que realizó entre 2018 y 2021. Un momento en el cual los Celtics necesitaban cambios y se produjo todo lo contrario. Aunque el equipo consiguió llegar a unas finales de conferencia en la temporada 19-20, aquello fue un poco un canto de cisne. Solamente hay que ver lo que ocurrió en la 20-21. Bien, próximos movimientos. Yo no creo que vaya a haber ningún otro traspaso, no creo que salga ni White, no creo que salga Jaylen Brown ni Tatum. Puede que salga Sam Hauser, pero me parece que tiene demasiado buen contrato. Creo que son 45 millones garantizados hasta 2029, más o menos. Cobran una media entre 10 y 12 millones por curso. Por tanto, yo no lo movería, salvo que pegue un descenso brutal en su rendimiento. Pero ha sido un jugador bastante sólido y que se ha merecido la oportunidad que tiene ahora mismo en el conjunto verde. Puede que corten a Emi Asqueta, que es un jugador que tiene 2,6 millones, pero ninguno son parcialmente garantizados, por lo cual podrían cortarle sin que eso apenas afecte a su flexibilidad salarial y conseguir a otro jugador por el mínimo de veterano que te ofrezca prácticamente lo mismo, pero por el cual puedas apostar y entrar un poco en esa misma dinámica. Pritchard, White y Brown yo creo que serán los ejes del próximo curso, mientras Jason Tatum va recuperándose y se ve que cómo encaja finalmente Anthony Simons, que es uno de los jugadores a tener en cuenta. Es expiring, tiene 27 millones garantizados para el próximo curso, le puedes dar salida en las próximas semanas y seguir ahorrando dinero, o bien ver cómo termina de funcionar y decidir si le vas a extender a la baja o si vas a apostar por él después en la agencia libre de 2026. Eso deja entre 8 y 9 jugadores con contrato garantizado para la temporada 26-27, no para esta, no para la 25-26, lo cual, es interesante porque saldrán Anthony Simons, como decía, saldrá George Niang, saldrá Tillman y otros tantos jugadores que ahora mismo tienen contrato pero que no son relevantes en la rotación. Además, tienen el pick número 28 y el pick número 32 de cara a esta noche del draft. En ese rango entre el 28 y el 32 se mueven muchos de los jugadores interesantes. Es algo es algo, una tendencia a tener en cuenta en los últimos años, que los equipos buscan más tener un pick al final de la primera ronda, principios de la segunda, más que tener una elección entre el 10 y el 20. ¿Por qué? Porque esos salarios son mucho más manejables, son mucho más pequeños, están entre los 5 y los 3 o 2 millones de dólares garantizados a un contrato de 4 o 5 años, y el rendimiento que suelen ofrecer estos jóvenes es bastante interesante. En ese rango, nos aparecen Wolf de Michigan, que me parece bastante interesante, Reino de Stanford, Noah Penda de Le Mans, Hugo González del Real Madrid y Ben Sharaf de Ratio Farm Ulm. Me parece bastantes jugadores bastante interesantes en ese rango entre el 28 y 32. Creo que Boston puede hacer cosas interesantes, puede incluso bajar algún que otro puesto para conseguir una segunda ronda de draft, que recordad que tienen más flexibilidad para poder firmarles contratos distintos, parcialmente garantizados, a largo plazo, más baratos, por tanto, tiene sentido desde el punto de vista en el que están los Boston Celtics, pero lo importante es que puedan hacer apuestas, es decir, que puedan buscar talentos diferenciales en un momento en el que no necesitas tampoco competir, puedes explorar diferentes oportunidades y diferentes escenarios, y es ese punto en el que están ahora mismo los Boston Celtics. En lo deportivo, es que la conferencia tiene un nivel tan paupérrimo que con muy poquito te puedes meter en la primera ronda, incluso sin necesidad de pasar por el play-in. Boston puede llegar a ese escenario, pero ahora mismo no sabemos lo que puede ocurrir. Yo creo que Boston se dará un tiempo hasta febrero para decidir qué es lo que quiere hacer, y quizá en el deadline de febrero de 2026, tomen la decisión de sacar a Anthony Simons, de dar salida también a George Niang y sentar tanto a Jaylen Brown, Derrick White y Peyton Pritchard, o incluso a Peyton Pritchard, dejarle vía libre para que pueda jugar al mejor nivel que pueda, para así tratar de recuperar un poquito pensar un poco ya en el draft de 2026 y en otro tipo de escenarios. Yo creo que va a ser un año de transición, esto lo confirma definitivamente, y este es el plan
que tiene Brad Stevens para los Boston Celtics. No ser competitivos en 2026 y empezar ya a pensar en lo que pueda suceder en 2028, en 2029, en 2030, cuando Jason Tatum esté disponible y esté a pleno rendimiento tras su gravísima lesión del tendón de Aquiles. Entiendo que pueda haber aficionados de los Celtics dolidos, que puedan estar no de acuerdo con lo que ha realizado Brad Stevens, pero hay que tener una panorámica general de lo que está sucediendo y entender que esto es una decisión meramente económica y no desde el punto de vista deportivo. Así que dejadme en comentarios vuestra opinión sobre lo que han realizado los Boston Celtics, sobre lo que creéis que pueden hacer y un poquito también pensando en lo que puede suceder en el draft de este año, que será dentro de unas horas mientras estoy grabando ahora mismo. Recordaros que hoy estaremos a partir de la 1:15 junto con Gerard Solé y Alejandro Gaitán, aquí en el canal de YouTube y además en nuestro canal de Twitch, donde vamos a analizar todo lo que suceda durante la noche del draft, con análisis, con las explicaciones de qué movimiento hace cada equipo, cómo encaja cada uno de los jugadores elegidos en primera ronda y, como siempre, todas las sorpresas que pueden suceder durante una noche del draft, que es uno de los momentos más mágicos de toda la temporada de la NBA. Si os ha gustado este contenido, recordad darle al like, suscribiros y dejarnos un comentario. Mañana hablaremos ya de lo que toca con la final de la Liga Endesa que se juega hoy a partir de las 9:15 de la noche. Mi nombre es Sergio Raminal, un saludo y hasta la próxima.